El título de mi sermón hoy es que viene de uno de los versículos que vamos a estudiar hoy. Hoy en día hay una doctrina que se está esparciendo bastante, que algunos llaman el Evangelio de la Prosperidad. Dice este evangelio, supuesto evangelio, que si uno es cristiano, siempre va a tener perfecta salud y riquezas, y que todo siempre le va a ir bien. Por el otro lado, dice que, por el contrario, si un cristiano se enferma o enfrenta problemas económicos, o si simplemente es pobre, o si le pasa algo malo en la vida, es porque hay pecado en su vida, o porque no tiene una fe adecuada para recibir lo que Dios tiene para darle. Y esta doctrina está siendo predicada en los lugares más inesperados. Y hay predicadores muy famosos que lo predican y iglesias muy grandes. Hay algunas aquí en Bogotá. Pero mis queridos hermanos y hermanas, les quiero decir hoy que el Evangelio de la Prosperidad es completamente equivocado. La Biblia no enseña eso. Al puro contrario, Dios nos promete que vamos a tener problemas, sufrimiento, luchas, y nos promete esto por razones muy buenas. Estos problemas son parte del propósito de Dios. Y esta enseñanza se encuentra a través de toda la Biblia. Y no sé por qué esta gente no la puede ver, a menos que no la quieran ver. El Evangelio de la Prosperidad es supremamente atractivo. Nos gusta la idea que el cristiano no tiene que sufrir, que todo le va a ir bien y que siempre será próspero y con buena salud. Pero no es la realidad de la vida cristiana. Y el plan de Dios para nosotros es muy diferente. Él no quiere que todo sea fácil. Claro que hay un poco de verdad en esta enseñanza. Hay un poco de verdad. Dios sí bendice a los cristianos de muchas maneras y nunca nos desampara. Y si lo obedecemos, hay ciertas bendiciones casi automáticas que son una consecuencia de vivir correctamente. Si no nos emborrachamos, no vamos a tener los problemas del borracho. Y hay muchos ejemplos más. En Salmo 37:25 dice esto: he sido joven y ahora soy viejo. Me gusta eso porque es cierto, ahora soy viejo. Pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Así que podemos confiar en Dios para ayudarnos y darnos lo que necesitemos. Pero la Biblia también nos dice claramente que el sufrimiento y las pruebas son una parte normal y central de la vida cristiana. Y mi sermón hoy tiene 3 puntos tocando este tema. Punto 1. Vamos a sufrir en este mundo, a veces dolorosamente. Esto es normal en la vida cristiana y es parte del programa de entrenamiento para cada cristiano. Dios tiene un plan de entrenamiento para nosotros e incluye los problemas. Número 2. Los sufrimientos del tiempo presente no tienen comparación con la gloria que ha de venir. No tienen comparación. Punto 3. Dios nunca nos abandona, nunca nos desampara y nunca deja de amarnos plenamente. Y utiliza nuestros sufrimientos para nuestro bien y el bien de los demás. Muy bien. Primer punto. Vamos a sufrir en este mundo, a veces dolorosamente. Esto es normal en la vida cristiana y es parte del programa de entrenamiento para cada cristiano. Y eso podemos ver en el pasaje que leímos al principio, primera de Pedro 4, 12 al 13, los primeros 2 versículos. Ahí donde estaban. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Niños, ¿saben qué es insólito?
que significa insólito, algo extraño, algo no muy normal, algo que poco pasa. No, son normales. No se extrañen. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Entonces, no solo no nos debemos extrañar, sino que debemos alegrarnos en los problemas. Las pruebas y el sufrimiento son normales para cada cristiano. Es parte de su plan, que debemos tener parte en los sufrimientos de Cristo. Compartimos los sufrimientos de Él. Aunque nunca sufriremos de la misma manera que Cristo lo hizo, o experimentar el profundo horror de su crucifixión, cuando murió para quitarnos nuestros pecados y darnos la vida nueva. ¿Alguien aquí cree que algún día lo van a crucificar? ¿Meter clavos? No, eso no nos va a pasar. Sí, esperamos que no. Es que ya no hacen eso. Y muchos pasajes de la Biblia hablan de que las pruebas y el sufrimiento son normales para un cristiano. Y algunos de esos pasajes dicen cosas algo sorprendentes. Vamos a ver uno de los pasajes más locos de toda la Biblia. Santiago 1, 2 al 5. Santiago 1, 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Muy dichosos. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Y este no es el único pasaje con este mensaje. Veamos Romanos 5, 1 al 5. Romanos 5, 1 al 5. En consecuencia, él está hablando de la salvación y la justificación en este pasaje. Y dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Todo eso es muy lindo, ¿no? Muy positivo. Ahora seguimos. Y no solo en esto, sino también nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Parece locura, ¿no? ¿Cómo es posible considerarnos muy dichosos cuando tengamos que enfrentarnos con diversas pruebas, como dice Santiago? Muy dichosos. De regocijarnos en nuestros sufrimientos, como dice Pablo en Romanos 5. Bueno, estos pasajes nos dan algunas pistas que seguir. Santiago dice en Santiago 1:3 que la prueba de nuestra fe produce constancia. En griego esta palabra también puede significar perseverancia. ¿Saben qué es perseverancia, niños? Es seguir adelante cuando es difícil. Esa es perseverancia. Y en unos pocos casos también significa paciencia. Y siempre digo a mis hijos, ¿qué es paciencia? Es poder esperar. Que es difícil para un niño esperar. Y para un adulto. Sí. La palabra en griego es hypomone, que se compone de dos partes. Hypo, debajo de. Y monen, el permanecer. Así que la idea es permanecer bajo la prueba, bajo la dificultad. Mantenernos ahí. Que da
una muy buena idea de perseverar. Y en el versículo 4 dice de Santiago, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Así que nuestra madurez como cristianos depende de nuestra perseverancia bajo las pruebas. Y Pablo en Romanos 5 da 2 resultados más de este proceso, porque es un proceso: entereza de carácter y esperanza. Ahora vamos a mirar 2 Corintios 12, 7 al 10. 2 Corintios 12, 7 al 10. Y el apóstol Pablo está hablando aquí, y él está contando lo que pasó después de una maravillosa visión del cielo que Dios le había dado. Él fue al no sé cuál cielo y vio cosas que ni puede contar. Pero entonces, ¿cómo? Le permitió ver. Le permitió ver, claro. Pero aquí, en el versículo 7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Niños, ¿les gustan las espinas? ¿Las espinacas? No, espinas. Para que te chusen. No, duelen. Dios le dio a Pablo una espina que fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, escuchen esto, que dijo Dios: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y como dije, la persona que está hablando aquí es el apóstol Pablo, el gran apóstol a los gentiles, el que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, el más grande misionero de toda la historia. ¿Y qué dice este personaje tan grande? Que Dios le envió esta prueba para evitar que se volviera presumido, que es un peligro para el líder cristiano, para que no se creyera gran cosa, para que viera su profunda debilidad. Pero vemos aquí unos principios increíbles. ¿Qué dice? Te basta con mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Somos débiles, Cristo es fuerte. Tenemos que ver eso. Me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Cuántas veces decimos, qué chévere, todo me va mal? Pues hay un poco de razón por hacer precisamente eso. Pero aquí es, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, que parece completamente contradictorio. ¿Cómo? Fuerte en Cristo. Sí, fuerte en Cristo, exacto. La única forma en que podemos aprender estos principios es a través del sufrimiento, porque son contrarias a todas las ideas de este mundo. Punto número 2. Los sufrimientos del tiempo presente no tienen comparación con la gloria que ha de venir. Leamos Romanos 8, 16 al 18. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan
los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Entonces, sabemos que nosotros que pertenecemos a Jesús, cuando lleguemos al cielo, lo que sufrimos aquí será solo un lejano recuerdo, mientras disfrutamos de las bendiciones de la eternidad en la gloriosa presencia de Dios, sin dolor, sin pecado, sin tristeza. Todo va a ir bien. Y poco vamos a acordarnos de lo que hemos sufrido acá. Leamos un poco más del pasaje que leímos al principio, en Primera de Pedro 4. Desde el 12 al 19. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Escuchen esta parte, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes, otra vez la misma cosa, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Y en el refugio hemos visto algo de eso. Nos han sacado de conjuntos y nos han dicho cosas muy negativas de nosotros, pero eso nos debe hacer alegres. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a Cristo y eso va a pasar. Dichosos ustedes, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Eso sabemos. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Porque a veces ser entrometido es igual de malo como ser ladrón. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que rebelan contra el Evangelio de Dios? Entonces, a veces las personas dicen cosas que no son ciertas de nosotros. Pero nosotros vamos a tener una recompensa y ellos no. Debemos pensar en eso. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Ahí está otra vez. Podemos confiar en Él y podemos seguir. A lo largo de este pasaje vemos referencias a la futura gloria que da perspectiva a nuestros sufrimientos. El versículo 13 dice, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo, en referencia al día cuando regrese Jesús en gloria a esta tierra. Y en el versículo 14 dice, dichosos ustedes, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Entonces, tenemos una parte de la gloria de Dios ahora, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y luego en los versículos 16 al 19, Pablo nos recuerda que aquellos que no conocen a Jesús no tienen ninguna esperanza como tenemos nosotros. Solo tienen la promesa de juicio y condenación en ese día. Pero nosotros podemos entregar nuestras almas a nuestro fiel Creador. Y más tarde vamos a recibir una recompensa increíble por todo lo que hemos sufrido aquí como cristianos. Ahora, punto número 3. Dios nunca nos abandona. Eso es tan importante. Él nunca nos desampara. Él nunca deja de amarnos plenamente y utiliza nuestros sufrimientos para nuestro bien y el bien de los demás. Niños, es como dije, no me gustó que muriera mi esposa. No me gustó tener que ir a otro país que no conocía. Pero Dios lo usó para mi bien, para el bien de mi familia. Juan 16:33. Vamos a mirar Juan 16:33.
Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Está hablando Jesús. En este mundo tendrán sufrimiento, pero cobren ánimo. Yo he vencido al mundo. Dios es más grande que cualquiera de nuestros problemas y podemos confiar en Él en medio de ellos. Ahora voy a leerles uno de los pasajes más lindos de todo el Nuevo Testamento. Romanos 8, 28 al 39. Y no tienen que buscar, si no quieren pueden escuchar. Romanos 8, 28 al 39. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Estas son promesas maravillosas que podemos reclamar todos los días de nuestra vida, aun en lo peor de los sufrimientos. Y en 2 Corintios 1, 3 al 7, Dios se llama el Dios de toda consolación. Solo voy a leer la primera parte. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Así que, si sufrimos, y todos sufrimos, tenemos la capacidad de consolar a otros que también están sufriendo. Y si no sufrimos, no entendemos cómo ayudar a los demás. Tenemos que sufrir para poder ayudar. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9 al 10? Cuando Dios no estaba dispuesto a quitarle su aflicción. Leamos esa parte de nuevo, 2 Corintios 12. Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y al fin dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y he visto que solo es cuando estamos débiles que realmente podemos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Cuando nos creemos fuertes, Él no nos puede ayudar. Tenemos que ver que somos débiles.
Ahora tengo una historia que contarles. Hace 36 años, Dios me dio como esposa una persona fuera de lo común, una persona muy especial. Pasamos 18 años y medio juntos. Y algunos de ustedes la conocieron. Tal vez. Sí, ustedes. Criamos a 3 hijos. Cuando nos casamos los dos, estábamos ya en el camino a la obra misionera. Y es el trabajo que hicimos durante todos esos años como pareja. Y tuvimos un matrimonio maravilloso. Nos complementábamos de una manera excelente. Ella era muy práctica. Mantenía organizada la casa. Mantenía organizadas nuestras vidas. Mantenía organizados los niños. Recibía en nuestro hogar a una multitud de personas, gringos, latinos, indígenas. Yo por mi parte muy teórico, muy intelectual, muy interesado en las grandes ideas y planes y obras del trabajo misionero, pero de práctico nada. Tal vez ya han visto eso en mí. ¿De qué íbamos a comer en la siguiente comida? Nada. Pero Dios en su infinita sabiduría permitió que Heidi María contrajera el cáncer. Un cáncer cuya causa se desconoce y que los médicos no han sabido muy bien curar. Y desde que primero se enfermó, ella duró 5 años y medio batallando el cáncer. Y en abril de 1997 Dios la llevó a estar para siempre en su presencia, que es muchísimo mejor, como dice Pablo en Filipenses 1:23. Es mejor. Ahí. Y Heidi María se preparó para irse. Fue increíble mirar cómo se preparó. Los doctores al fin dijeron que tenía cuestión de semanas para vivir. Y ella empezó a prepararse como si fuera de viaje, arreglando esto y el otro, escribiendo sus últimas cartas. Sabía con total certeza a dónde iba. Y no tenía nada de miedo. Tenía bastante preocupación por nosotros, pero nada de miedo. Ojalá que yo me pueda preparar de la misma manera. Y David Strumbeck, que algunos de ustedes conocen, y su esposa Susana fueron buenos amigos nuestros como parejas cuando estábamos viviendo acá. Y David había orado mucho por Heidi María y él confiaba en que Dios la iba a sanar, porque francamente, como él ha dicho en varias ocasiones, él no creía que yo pudiera vivir sin ella, o seguir con la obra que Dios me había dado sin mi esposa. Y fue terrible. Fue terrible para mí, fue terrible para mis hijos, y dadas las edades que tenían, que eran adolescentes, por épocas parecía que el uno o el otro hacía todo lo que podía para hacer más difícil la situación para su papá. Así son los jóvenes a veces. Y a veces yo clamaba a Dios y le decía, no sé qué hacer, no sé cómo voy a poder seguir. Pero encontré esto, todos estos principios que hemos visto hoy en estos pasajes. Son verdaderos. Son ciertos. No se nos olvide, la tragedia ocurre a todos, tarde o temprano. Nadie es exento. Todos se mueren. Todos pierden a seres queridos a la muerte. Los únicos que no pierden a seres queridos son los que no los tienen. Solo es cuestión de cuándo. Se me murió mi esposa, relativamente joven. Pero cuando se muere la esposa de un señor ya viejo,
¿Qué decimos? Ah, sí, cuando uno es viejo eso pasa. Pero el dolor de la pérdida es igual de profundo. Tal vez más profundo porque han pasado más años juntos. Y que yo sepa, y lo he pensado seriamente en muchas ocasiones, no es por nada malo que hice, que sufrí todo esto. Ahora estoy casado de nuevo con una mujer increíblemente buena, amorosa y linda. Y las cosas van mucho mejor. Y Dios me ha dado dos niños preciosos más. Y no es por nada bueno que yo hice, que ahora estoy bendecido. No funciona así la cosa. Simplemente tenemos que decir con Job. ¿Conocen el libro de Job? El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y él dijo eso en una situación horrible. Encontré yo en esa situación que de verdad me bastaba con la gracia de Dios, como dice en 2 Corintios. Que cuando ya no tenía fuerzas más, Él me daba fuerzas que sé que no eran mías, que de verdad su poder se perfecciona en la debilidad, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Encontré que, como dice en Santiago 1:5, si me falta sabiduría y si la pido a Dios, Él sí la da, generosamente sin menospreciar. Y es una sabiduría que realmente sirve para resolver situaciones muy difíciles. Y a veces no tenía sabiduría, no sabía qué hacer. Y Dios la dio. Y he visto que Dios sí dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Como dice en Romanos 8. Hay muchas cosas en que todavía no veo el porqué. Y he visto que Dios muchas veces nunca nos dice el porqué. A Job nunca le dijo el porqué. Solo nos dice, confía en mí. Como le dijo a Job. Y ese libro de Job es un libro de la vida que toca a fondo todo este tema del sufrimiento, y quisiera hablar más de ese libro, pero no tenemos tiempo hoy. Otra cosa que he visto, como dice Pablo en 2 Corintios 1, es que después de sufrir, uno sí sabe consolar a los demás, con el mismo consuelo que ha recibido de Dios. ¿Y saben ustedes algo? Cuando alguien está sufriendo, en general, no necesita consejos esa persona. No necesita buenas ideas, sugerencias para seguir adelante. Necesita consuelo. Muchas veces lo mejor que podemos decir es, lo siento mucho. Darle un abrazo y dejarlo ahí. En Romanos 12:15 dice, alégrense con los que están alegres. Eso es más fácil, pero lloren con los que lloran. ¿Por qué? Porque hay situaciones en que nada ayuda sino el llorar. Y nuestro compañerismo en Cristo incluye llorar con los que lloran. Y es más fácil hacer eso si entendemos lo que están pasando, lo que les pasa. Y sí he visto, como dice Pablo en Romanos 8:37 al 39, que en todo esto somos más que vencedores. Por nosotros, no, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y uno de los principales problemas con el Evangelio de la prosperidad es que pone todo el énfasis en este mundo y en las cosas materiales, como si esas cosas importaran.
Pero la Biblia dice que ni somos ciudadanos de este mundo. Este mundo no es nuestra patria. Filipenses 3:20 al 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir el Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermanos, podemos creer cada una de las promesas de Dios e incluso podemos alegrarnos en nuestros sufrimientos, como los alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Y sabemos que nos basta con su gracia todos los días. Confiemos en Él. Oremos, hermanos.